Los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos, tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en 2 volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella. Pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse un ojal o una uña. Y ni siquiera una hebilla o una manga, y como a la salida hacía bastante frío, ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos tan blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. 1 hora apenas de biografía y nostalgias hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe, en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas 2 veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta invitación. Gracias a la vicerrectora por esa excelente presentación, al maestro José Carlos siempre, y compañero de mesa, Remé Matáis, Víctor, Mónica. Para mí es un grandísimo honor y una satisfacción enorme estar en esta fiesta benedettiana. Para cerrar, ya es un cierre abierto a los 100 años de Mario Benedetti, que se concluye con este extraordinario libro que se va a presentar al final, como ya se ha dicho. He leído este poema, que para mí es uno de los favoritos, Los formales y el frío, que me gusta siempre o casi siempre recitar. El poema pertenece a un libro que me parece esencial dentro de la poética de Mario Benedetti. Después lo explicaré un poquito más, que es Poemas de otros. Yo creo que ahí dio en la tecla el poeta uruguayo para crear un tipo de poética diferente. Benedetti se consideró sobre todo y ante todo poeta. Sí que es verdad, como todos sabemos, que escribió poesía, escribió ensayo, escribió relato, escribió novela, escribió nota periodística, escribió teatro, no sé si lo he dicho, pero si no, todos los géneros, ¿no? Tocó, pero en el que realmente tocó la tecla creo que es en la poesía. De hecho, su poesía, los temas poéticos que él trata, irradian hacia todos los géneros que él abordó, ¿no? De manera que debemos entender esencialmente a Benedetti como poeta sin, por supuesto, menospreciar todo aquello que va alrededor, porque es una especie de satélite que se va complementando con el resto de los géneros. Mario Benedetti escribió mucho, ya se ha dicho, y en toda esa larga trayectoria poética de la que voy a hablar, creo que hay 4 etapas. Hace ya unos años publiqué este libro, que es un libro de divulgación, es una introducción más o menos extensa, con una antología de poemas, y en esa introducción hablaba de 4 etapas que creo que siguen estando presentes hoy en día. La primera es la que denominé como orígenes benedettianos, que es cuando el poeta está centrado en el solipsismo, habla de su estado de ánimo, algo que
aparecerá prácticamente ya en toda su obra, habla también de su paisito, pero fundamentalmente el poeta lo que intenta es buscar una voz propia. Y en esta etapa va a tientas para encontrar esa voz. Creo que hay un libro que es esencial, que él publica en 1956, que son Poemas de la oficina. Con este libro trata un tema que había sido muy poco tratado en poesía porque es, digamos, muy diferente a lo que generalmente tratan los temas poéticos. Sin embargo, lo hizo con tal maestría, y en este libro, en este poemario, ya encontró de alguna manera la esencia de toda la poesía que vendrá posteriormente. Estamos hablando de finales de los años 40 hasta finales de los años 50. Es aquí cuando empieza una segunda etapa de su obra en general, podríamos decir, que para mí creo que es la etapa fundamental de Mario Benedetti, que es cuando va de la conciencia nacional a la conciencia latinoamericana. En este momento también es crucial porque en América Latina hay muchísimos poetas que están escribiendo desde la coloquialidad, que es desde la que escribe también el propio Mario Benedetti. Es en estos momentos cuando se produce lo que me gusta llamar como la democratización de lo poético, algo que él intentó de manera muy eficaz a lo largo de toda su trayectoria. ¿Por qué se produce este paso de la conciencia nacional, de la preocupación por su país, a esa concienciación latinoamericanista? Fundamentalmente fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, una revolución a la que él amó, a la que él defendió a capa y espada hasta el final de su vida. En este momento, Mario Benedetti, quien intenta ir a los orígenes de lo poético, es decir, escribir un tipo de poesía sencilla y que llegue sobre todo al lector, aludirlo y no eludirlo, que es algo que él repitió continuamente y que todos aquellos que se acercan a Mario Benedetti repiten una y otra vez, y me imagino que Sebastián Miras también hablará un poco de esto, ¿no? Él está creando un estilo propio y en ese estilo propio entra también esa complicidad con el lector. Aquí hay también el uso del nosotros en vez del yo, que es tan poético por influencia romántica, del romanticismo, quería decir, y es algo también muy usual en esa época, ¿no? de máxima democratización de lo poético. Hay también un compromiso como intelectual, algo que se nota y denota tanto en su poesía como también en sus ensayos, porque no debemos olvidar, y se ha mencionado en algún momento en la presentación, que él publica en esta década de la que estoy, en estos años de los que estoy hablando, digamos de los 60 hasta mediados de los años 70, él publica en el año 67 Letras del continente mestizo, que me parece que es una posición como intelectual impecable para lo que él quería defender, porque además tenemos que pensar que en su poesía no solo entra lo íntimo, sino también, y como se ha dicho, entra lo político y lo social, ¿no? Hay otro libro, ensayo, que a mí me parece crucial, que es El escritor latinoamericano y la revolución posible, que se publica en el año 74. En esa primera etapa destaqué Poemas de la oficina, que es como el punto de arranque para ese estilo personalísimo de Mario Benedetti. Pero hay un libro que ya lo dije después de leer el poema, que es Poemas de otros. Poemas de otros, que él lo publica precisamente al final de esta etapa y en el comienzo de su exilio. Creo que es el poema que le ha dado fama a Benedetti, que más fama le ha dado a Benedetti y el que más va a trascender. El libro está compuesto por 5 partes, pero hay una parte que es la parte dedicada al amor. Táctica y estrategia, el poema que he leído, Los formales y el frío, son los poemas que Te quiero,
los poemas que todos conocemos. Yo creo que aquí fue el momento en el que Mario Benedetti dio en la tecla. Dio en la tecla porque, y utilizando además unas estrategias poéticas muy sencillas, algo que prácticamente está, digamos, desde la intelectualidad siempre se cree que el lenguaje dificultoso es el que tiene que ir con la poesía. Sin embargo, si nos remitimos al origen de la poesía, vemos que no, que esa poesía lo que intentaba era transmitir a través de una serie de estrategias, táctica y estrategia, que Mario Benedetti utiliza continuamente, como son los paralelismos, como son las enumeraciones, como son las muletillas. Esta estrategia hace que nosotros recordemos los poemas de Mario Benedetti. Por lo tanto, yo creo que esta etapa y fundamentalmente este libro es crucial. Después ya vendrá lo que llamé las geografías del exilio, que es cuando Mario Benedetti tiene que exiliarse por el inicio de la dictadura en su país, además uno de los países más democráticos de América Latina, y que tenía toda una trayectoria de libertades y de repente se estanca en esa dictadura. Y el propio Mario Benedetti, al igual que muchos intelectuales latinoamericanos, él mismo lo dijo, ¿no? que fue el exilio más importante que se ha producido en la historia del Uruguay. En el caso de Mario Benedetti, tuvo que estar 11 años fuera de su país y estar en diferentes geografías, ¿no? Primero en Buenos Aires, en Argentina, después por persecución tuvo que pasar a Perú. Vivió en Lima unos meses, donde tuvo que salir nuevamente y ya se instaló en Cuba, donde vivió bastantes años o algunos años, para recalar en nuestro país, primero en Palma de Mallorca y después ya en Madrid. Ya vuelve después, y en el exilio sí que hay una interconexión muy estrecha entre todos los géneros literarios que Mario Benedetti va escribiendo, entre la poesía, entre el ensayo, el relato, las novelas. Curiosamente, creo que a partir de esta etapa del exilio y después el desexilio, se produce algo que me parece notable, y es que mientras en las primeras etapas podemos destacar un libro en el que hay una seña de identidad, a partir de estos momentos del exilio y del desexilio, lo que se produce en la poesía de Mario Benedetti no es el hablar de un libro en conjunto, sino que son composiciones muy específicas las que van a llegarle al lector, ¿no? Después llegará el largo desexilio, que se inicia en 1985, con ese poema que a mí me parece crucial, el de «Quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Me conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo». Sí que es verdad que el largo desexilio, o dentro del largo desexilio, podríamos hablar de diferentes etapas o microetapas, ¿no? Donde él poetiza sobre la situación de aquel que vuelve a su país. Hay que hacer notar que la palabra desexilio la inventó el propio Mario Benedetti. Muchas son las palabras que él aplicaba con el prefijo des, inventando de esta manera neologismos que son necesarios o que eran y son necesarios para nuestra lengua. Y la poesía ya final, que está más marcada siempre con la experimentación. Eso sí, por ejemplo, escribió muchos haikus, ¿no? Porque sí que hay que tener en cuenta que la avidez de aprender y ese impulso constante de escribir lo tuvo Mario Benedetti hasta sus últimos días, ¿no? Y en esa última etapa, como comentaba, además del tema del desexilio, va introduciendo en su poesía temas mucho más íntimos, temas mucho más personales, lo cual está dentro de lo que suele ser habitual en la poética de los escritores. Lo que me interesa es esa democratización que se produjo en la poesía de Benedetti, si sigue o no estando presente hoy en día. Si esa fama que afortunadamente él pudo disfrutar en vida sigue presente hoy en día, ¿no?
sí que es verdad que para esa democratización de lo poético intervinieron muchísimos cantantes, ¿no? Ya lo ha mencionado José Carlos, ¿no? Nacha Guevara, Serrat, Pablo Milanés. Esas canciones, de hecho, el poema viene de canción también, lo cual hay una relación. La poesía de Mario Benedetti se presta mucho para cantar. Cantaban estos autores poemas enteros de Mario Benedetti. Hoy en día, y creo que no se aplica solo a la poesía de Benedetti, con el mismo Miguel Hernández ocurre lo mismo, ¿no? Ya no se cantan poemas enteros del escritor, sino que son pequeños retazos, ¿no? La fragmentariedad, que es una cualidad de nuestros días, se aplica también a estos versos de Mario Benedetti. Por ejemplo, Joaquín Sabina, en algunas de sus canciones, introduce elementos benedettianos. Que hablar de Bunbury, ¿no? que existe una polémica también sobre de qué manera utilizó los versos de Mario Benedetti, o Ismael Serrano, o algunos poetas como García Montero, que también se ha mencionado aquí, muy amigo del escritor. También incluye en algunos de los textos o algunos de los versos de Mario Benedetti en su propia poesía. A día de hoy, más importante que estos cantantes hayan transmitido la poesía de Mario Benedetti a través de su voz, creo que son cruciales las redes sociales, como para tantísimas otras cosas, ¿no? Yo creo que Benedetti hoy en día está más vivo que nunca, precisamente a través de esas redes sociales. De ahí viene también una polémica que apuntaba José Carlos Rovira, y es que esa presencia de las redes sociales hace que la poesía de Benedetti se falsifique, al igual que de muchos otros, o bien se introduzcan muchas variantes dentro de su poesía. De todas maneras, yo no creo que a Benedetti, que era muy escrupuloso a la hora de corregir su obra, le sentase excesivamente mal el uso que se hace hoy en día de su poesía. Porque creo que de alguna manera, si él intentó en su momento democratizar lo poético, qué mejor manera que democratizar lo poético a través de esas redes sociales, que alguien recite su poesía sin saber que hay un autor detrás. En realidad eso es lo que le gustaría o desearía cualquier escritor y fundamentalmente cualquier poeta, porque como sabemos la poesía se lee muy poco. ¿Cuáles son los poemas que perviven hoy en día de Mario Benedetti? Fundamentalmente los poemas amorosos. Sin embargo, aquella poesía más política de Mario Benedetti es la que no la notamos tanto en las redes, y José Rovira me imagino que también hablará un tanto de esto, ¿no? También comentaba José Carlos Rovira que durante esta pandemia ocurrió, ¿no?, que un poema se hizo viral de Mario Benedetti cuando no correspondía al propio Mario Benedetti. Pero, insisto, no olvidemos que los poetas de los 60, por ahí también está José Emilio Pacheco, intentaron el anonimato también. O sea, qué mejor que alguien no sepa a qué autor pertenece, porque la poesía ya es de todos, ¿no? La teoría también de la recepción de una obra. Y yo ya, para terminar, voy a leer una frase con la que termino también el artículo que he incluido en este maravilloso libro. Hoy en día hay cientos de lectores cómplices que siguen leyendo y memorizando sus poemas, aunque no sepan que para ellos los escribió un uruguayo llamado Mario Benedetti. Muchas gracias.